Hola gente, buenas tardes. Bueno, continuemos con otra de las clases de nuestra cátedra. Hoy vamos a hablar de la fisiología renal y vamos a tratar de ir en forma lenta y progresiva porque realmente el riñón es un órgano muy complejo. Quizás no lo parezca así desde el punto de vista anatómico, pero en cuanto a sus funciones es realmente muy complejo. Así que vamos a ir despacio, aunque esto nos lleve tiempo, porque la intención obviamente es que ustedes puedan comprender de la manera más práctica posible cómo es que funciona este complicado órgano. Como vimos, ¿sí? El riñón es el inicio del sistema excretor de la orina, ¿sí? Un órgano retroperitoneal que tiene dos componentes completamente diferentes en su estructura anatómica. Por debajo de la cápsula hay una corteza que es delgada y en donde se encuentran la mayor cantidad de los glomérulos, y una médula que es más gruesa y en donde se encuentra una parte muy importante de la nefrona, del sistema excretor, de los túbulos, que ya vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Una vez que se ha producido la orina, como sabemos, se va a ir discurriendo por los tubos colectores, por los tubos de Bellini, por las pirámides de Malpighi, los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, el uréter y luego a la vejiga para luego ser eliminada a través de la uretra. Y recordemos la estructura de lo que es la nefrona, un glomérulo, un ovillo vascular con una arteriola aferente, el ovillo vascular, capilar, envuelto por una doble membrana, que es la cápsula de Bowman, y una arteriola eferente, que es la que va a salir de ese ovillo vascular, de ese glomérulo, para luego descender y rodear a todo el sistema excretor, para ir intercambiando sustancias con el mismo, ya sea segregando y reabsorbiendo, hasta luego terminar en la conexión de los capilares con las vénulas y de las vénulas a las venas para retornar al sistema circulatorio general. Entonces, los componentes del sistema y del aparato urinario son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Y este es el cúmulo de funciones que tienen los riñones, ¿sí? Mora, Mora. Obviamente que el más conocido es el de la formación de orina, ¿sí? Pero ya vamos a ver cómo se forma esa orina, pero bueno, justamente gracias a la formación de la orina es que también se pueden excretar al exterior productos metabólicos, los productos de desecho y los productos tóxicos o la detoxificación de sustancias de la sangre. Pero también incide en el control de la presión arterial sistémica, en el equilibrio ácido-base, tiene una función endocrina, ya que segrega eritropoyetina para el estímulo de la producción en la médula ósea de los eritrocitos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que incide tanto sobre el equilibrio ácido-base como en la presión arterial sistémica. También segrega prostaglandinas y quininas o cininas como mecanismo de inmunidad. Es donde se transforma la vitamina D3, el 1,25-dihidroxicolecalciferol para la... Si nosotros analizáramos un corte de riñón, veríamos que en la corteza renal, por debajo de la cápsula, están la mayoría de los glomérulos, ¿sí? Con su arteriola aferente, su ovillo capilar y su arteriola eferente. Y también se encuentran los tubos contorneados proximales y los tubos contorneados distales.
Ya en la médula renal, en la médula renal se encuentra particularmente las dos partes del asa de Henle, en la parte descendente y la parte ascendente, y la mayoría de los tubos colectores y de los tubos de Bellini. La médula es un medio hipertónico, tiene una gran concentración de cloruro de sodio y es realmente hipertónico respecto del contenido del filtrado que va a ser luego eliminado como orina. Entonces, en la primera parte, en la descendente de la rama del asa de Henle, esta rama es permeable al agua, vale decir que puede incorporar o no agua o eliminar agua, pero es impermeable al cloruro de sodio, en tanto que la rama ascendente es todo lo contrario, es impermeable al agua, pero es permeable al cloruro de sodio. Este tipo de lugar de medio hipertónico, en combinación con estas características de la rama del asa de Henle, de las ramas descendente y ascendente, hacen que se produzca un mecanismo que se denomina mecanismo de contracorriente. Y ese mecanismo de contracorriente es el que produce la concentración de la orina. ¿Qué quiere decir? Que va a ahorrar agua, siempre va a tratar de ahorrar agua, para que con el menor volumen de orina se puedan eliminar la mayor cantidad de sustancias de desecho. La unidad funcional y estructural, por lo tanto, en el riñón es la nefrona. Y esta nefrona, como dijimos, está compuesta por el glomérulo, el ovillo vascular con sus dos arteriolas, aferente y eferente, con la cápsula de Bowman, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal y los tubos colectores. ¿Sí? Cada riñón tiene entre 1 millón a 2 millones de nefronas. Y esto es lo que les permite reabsorber todo lo necesario, pero eliminar lo que al organismo no le sirve. Y eso es la orina. En un medio líquido, la eliminación de desechos, es decir, de productos que no sirven al organismo. ¿Sí? Y esta es una ampliación de lo que sería un glomérulo, es decir, la parte inicial de la nefrona, en la cual la arteriola aferente llega, el ovillo vascular, el ovillo capilar, y sale la arteriola eferente. Este ovillo vascular, este ovillo capilar, está rodeado por una cápsula con una doble pared, una parietal propiamente dicha y otra visceral. Y esta hoja visceral que se adhiere firmemente al glomérulo, al ovillo vascular, es la que cumple el papel de filtro. ¿Sí? Un poco más de lo que dijimos recién, ¿sí? La parte inicial de la nefrona, el glomérulo, con la arteriola aferente, el ovillo vascular y la eferente, la cápsula de Bowman, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, rama descendente, rama ascendente, tubo contorneado distal, conducto colector o tubo colector y conductos de Bellini. Un poco más de lo mismo. Y así, en forma muy simple, es que se forma la orina. ¿Sí? La sangre llega a la por la arteriola aferente al ovillo vascular, llega al glomérulo, ¿sí? Allí se filtra a través de los capilares del glomérulo y el resto sigue por la arteriola eferente. Este filtrado penetra ya en la parte tubular, desde la cápsula de Bowman a los túbulos, contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal, etc. y el tubo colector. Y en el camino se van reabsorbiendo sustancias, pero también se van secretando sustancias hacia ese ultrafiltrado, para que luego, quizás después, se puedan volver en el tubo colector a reabsorber agua o a impermeabilizar por la hormona antidiurética y a secretar algunas sustancias, y este ultrafiltrado ya sea reconocido como orina para ser eliminado al exterior. Sí, lo mismo que estábamos hablando recién. Filtrado en el glomérulo, ultrafiltrado recorriendo los túbulos, donde se van a reabsorber, ¿sí?, algunas sustancias y se van a secretar otras para que luego el ultrafiltrado definitivo sea eliminado como orina.
Entonces la filtración glomerular, la filtración en el glomérulo, es el paso de los fluidos y de los solutos, que trae el plasma sanguíneo, que trae la sangre, ¿sí? A través de este filtro glomerular, ¿sí? Este filtro glomerular, como ya vamos a ver más adelante, está constituido por una triple capa, que es el endotelio del capilar del glomérulo, la membrana basal y la hoja visceral de la membrana o cápsula de Bowman. Esta filtración es un transporte pasivo que va a favor de un gradiente hidrostático, es decir, a favor de un gradiente de presión. Y obviamente también de un lugar en donde está más concentrado a un lugar donde está menos concentrado, es decir, a favor de un gradiente de concentración. El material filtrado es la sangre y lo que se obtiene después de esa filtración es un ultrafiltrado, ¿sí? Ya vamos a ver con más detenimiento el resto de los componentes de la nefrona. Y a esto es a lo que hacíamos referencia con la membrana de filtración, ¿sí? La primer membrana que debe de atravesar la sangre son los poros o las hendiduras que quedan entre las células endoteliales del capilar glomerular. Estos poros que existen en las células entre las células endoteliales del capilar glomerular, lo que no permiten es que se filtren células sanguíneas, vale decir, las células sanguíneas siguen su curso, no se filtran, pero el resto de los componentes del plasma pasan todos. La membrana basal del glomérulo impide la filtración de proteínas de gran tamaño o de gran peso molecular, en tanto que estas prolongaciones que tienen a maneras de pie, estas células que son las células constitutivas de la hoja visceral de la cápsula de Bowman, estas células se llaman podocitos y estas prolongaciones de su membrana se llaman pedicelos, ¿sí? Las ranuras que quedan entre los pedicelos son las que van a impedir luego el paso de las proteínas de mediano tamaño o de mediano peso molecular. Esquemáticamente, este corte del glomérulo y obviamente del ovillo vascular sería así, de la siguiente manera. Si esta es la luz del capilar glomerular, estas son sus células endoteliales y estos poros que quedan son los que permiten el paso de todos los componentes sanguíneos excepto de las células sanguíneas, ¿sí? De los elementos formes. La membrana basal impide el paso de las proteínas de gran peso molecular, en tanto que los poros de rendija, que son las hendiduras que quedan entre los pies de los podocitos, que se denominan pedicelos, son los que impiden el paso de las proteínas de mediano peso molecular. Por lo tanto, es una membrana de triple paso, o una membrana de triple filtración. Bien, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la membrana glomerular es selectiva. Uno de los criterios de esta selectividad es el tamaño o peso molecular, ¿sí? El límite son los 69.000 Daltons, que es el peso molecular de la albúmina, por eso solo se filtra un 0,5% de la albúmina. La inmensa mayoría de la albúmina sigue el curso en el plasma sanguíneo, ¿sí? Y obviamente no filtra elementos celulares que son mucho más grandes. La otra característica que tiene de selectividad la membrana glomerular es la repulsión en la membrana basal glomerular, la repulsión electrostática con aniones, es decir, de acuerdo a la carga eléctrica, es decir, se repelen por cargas eléctricas y se evita la pérdida, sobre todas las cosas, de muchos de los electrolitos o de las sustancias con carga eléctrica. Si nosotros comparamos la composición del plasma y del ultrafiltrado, veremos que tiene la misma cantidad de sodio, la misma cantidad de potasio, de cloro, de bicarbonato, de glucosa, de urea, de ácido úrico y de creatinina. Lo único que cambia y que cambia en forma significativa es la cantidad de proteínas. Observen que la sangre puede llegar a tener hasta 5.000 miligramos por decilitro de proteínas, en tanto el ultrafiltrado tiene entre 6 y 11 miligramos por decilitro.
Obviamente que la composición de este ultrafiltrado después va a cambiar. Va a cambiar porque en el transcurso del resto de la parte tubular de las nefronas se van a reabsorber algunas sustancias y se van a secretar otras. Y así es como sucede, ¿sí? Así es como hablamos de tasa de filtrado glomerular o tasa de filtración glomerular, que es la cantidad de sangre que cada riñón puede filtrar por minuto. ¿Sí? Si tenemos este tipo de estructura esquemática, en donde tenemos un glomérulo con la arteriola aferente, la eferente, la cápsula de Bowman y el resto de la capacidad tubular, vemos que el volumen de plasma que entra en la arteriola aferente es el 100%, es decir, entra todo, entra todo. Ahora, una vez que se filtra, ¿cuánto se filtra? Y aproximadamente un 20%, ¿sí? Vale decir que se filtrará el 20% del volumen plasmático y el 80% restante sigue su curso a través de la arteriola eferente. ¿Para qué? Para reabsorber sustancias o segregar otras, no importa. En este caso no importa por ahora, ¿sí? Ahora, de este 20% del volumen de plasma filtrado, se va a reabsorber, ¿cuánto? Más del 19%. Es decir, casi todo lo que se filtró se reabsorbe, ¿sí? Y se elimina nada más que aproximadamente un 1%, ¿sí? Vale decir que más del 99% del volumen plasmático que entró a los riñones retorna a la circulación sanguínea y se elimina menos del 1%. Si hablamos en cantidades, ¿sí? Por día, ¿sí? La tasa de filtrado glomerular normal es de 125 mililitros por minuto. Esto quiere decir que los riñones filtran 180 litros por día. De esos 180 litros de sangre que se filtra por día, menos del 1% es excretado, es decir, 1 litro 800, que es más o menos, ¿sí? Poquito más, poquito menos, depende también del líquido que ingiramos, que es lo que uno orina por día. Y así es como se forma la orina, gracias al resultado de la sumatoria de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Si nosotros ponemos 4 sustancias X, en este caso A, B, C y D, y vemos qué es lo que se excreta, ¿sí? Tenemos sustancias con diferentes comportamientos, de acuerdo a si son útiles o si se deben eliminar. Por ejemplo, hay sustancias que una vez que se filtran, se eliminan. Es decir, que la excreción es igual a lo que se filtró. Por ejemplo, la creatinina. Toda la creatinina que se filtra es eliminada. Otras sustancias, una vez que se filtran, parte se reabsorbe y parte se excreta. Por lo tanto, la excreción es igual al filtrado menos lo que se reabsorbió. Por ejemplo, algunos electrolitos, como el sodio, el cloro y el bicarbonato, que como son útiles, se reabsorben. Otras sustancias, una vez filtradas, se reabsorben por completo. O sea, quiere decir que lo mismo, ¿sí? La excreción es igual al filtrado menos la reabsorción. Lo único que en este caso, todo lo que se filtró se reabsorbe. ¿Cuáles son estas sustancias? Por ejemplo, los aminoácidos y la glucosa. Es decir, no deben aparecer en orina. Y otro tipo de sustancias, ¿sí? Más allá de lo que se filtra, a posteriori también se secreta. Es decir, que la excreción es igual al filtrado más la secreción. Por ejemplo, potasio, amoníaco e hidrogeniones. Hablemos ahora del aparato yuxtaglomerular, ¿sí? ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? Esta palabra tan difícil que aparece hoy acá. Es un conjunto de estructuras, ¿sí? De estructuras tubulares, vasculares y de grupos celulares que se encuentran en la nefrona. Tiene funciones muy importantes, ¿sí? Primero es un órgano receptor. Detecta la presión que existe
cuando la arteria aferente llega al glomérulo y también detecta la composición final del ultrafiltrado, una vez que pasó por la nefrona. Es un órgano endocrino, ¿sí? Porque segrega renina para entrar luego en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya veremos en un ratito. Y también tiene una función homeostática, es decir, de equilibrio, ¿sí? Porque influye en la excreción o ahorro de sodio, de agua, en el mantenimiento y equilibrio de la tensión arterial y en la prevención de lo que se denomina reacción ortostática. El ortostatismo, la reacción ortostática, es ese cambio brusco de presión, esa hipotensión arterial, ese bajón de presión que sucede cuando uno se incorpora o cambia de posición bruscamente, ¿sí? Mareos, palidez, puede haber sudoración, bueno, eso es una hipotensión ortostática. Sí, bueno, en este caso, el aparato juxtaglomerular eso lo sensa y enseguida comienza a liberar productos, por ejemplo renina, para contrarrestar esa reacción. Está compuesto por tres componentes fundamentales, ¿sí? Las células juxtaglomerulares, las células de la mácula densa y las células mesangiales. Y aquí en este esquema vemos si este es el glomérulo y esto es la cápsula de Bowman, y estos son ya el comienzo de los capilares glomerulares, la arteriola aferente, la arteriola eferente, la mácula densa en el tubo contorneado distal o en el tubo colector, ¿sí? Las células mesangiales extraglomerulares, las células mesangiales intraglomerulares y las células juxtaglomerulares. Vamos a ver un poquito cómo interviene cada una de ellas. ¿Sí? Las células juxtaglomerulares son aquellas que segregan renina para luego intervenir en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estas son las células juxtaglomerulares, ven que están pegaditas al glomérulo y por eso se denominan células juxtaglomerulares, y sintetizan, almacenan y liberan la renina. Estas células son miocitos, es decir, células musculares del músculo liso, modificados y pertenecientes al endotelio de la arteriola aferente. Como dijimos, segregan renina. ¿En respuesta a qué? A tres tipos de estímulos. Al descenso de la presión sanguínea, que por lo tanto se va a transmitir como un descenso de la presión en la arteriola aferente, y por lo tanto esto implica una reducción de la perfusión, es decir, del riego sanguíneo renal. Esto es mediado por vasoreceptores, es decir, receptores de presión locales. Otro de los estímulos es la estimulación del sistema simpático, que está mediada por receptores adrenérgicos beta 1, que también están presentes en esta célula y que obviamente influyen en no solamente en aumentar la frecuencia cardíaca, sino en realizar una compresión, es decir, una disminución del calibre de las arterias. Y también el otro estímulo es las variaciones en la cantidad de cloruro de sodio que llega al tubo contorneado distal. Esto es detectado por las células de otro de los componentes del aparato juxtaglomerular, que son las células de la mácula densa, y que por variaciones en la tasa de filtrado glomerular sensa que hay una variación en la cantidad de cloruro de sodio y entonces lo interpretan evidentemente como una baja del mismo y evidentemente el sistema renina-angiotensina, por la secreción de aldosterona final, permite que el sodio sea retenido. El otro componente es la mácula densa o las células de la mácula densa. Estas son células diferenciadas que pertenecen al epitelio del tubo contorneado distal. Dejan espacios entre sí, entre las células, y esto permite el contacto directo del filtrado, es decir, de la orina, con la membrana basal del glomérulo, del tubo contorneado. Esto permite detectar la concentración de cloruro de sodio en el filtrado, lo que hablábamos recién, como uno de los estímulos para las células juxtaglomerulares. Y esto hace que segreguen un compuesto que es activo localmente, que se denomina adenosina, que inhibe la producción de renina. Es decir, la renina tiene propiedades vasoconstrictoras,
La adenosina, en este caso, al inhibir la producción de renina, va a generar una vasodilatación. Entonces actúa sobre la arteriola aferente para reducir la tasa de filtrado glomerular, lo que constituye una parte del sistema de retroalimentación. Es decir, cuando existe un aumento de la presión gracias a la renina, ¿sí? La adenosina permite regular por un mecanismo de feedback ese aumento del filtrado glomerular que ha producido la vasoconstricción generada por el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y por último, las células mesangiales, que existen tanto extraglomerulares como intraglomerulares. Son células estructurales y se comunican ambas, las extraglomerulares con las intraglomerulares. La función todavía no está bien definida, es muy poco conocida, pero se sabe que son un punto de conexión entre la mácula densa y las células mesangiales intraglomerulares. Son sensibles a la angiotensina 2 y al factor natriurético. El factor natriurético atrial lo que hace es generar un aumento de la excreción de sodio cuando éste está muy aumentado. Entonces, la angiotensina 2 disminuye la diuresis, en tanto que el factor natriurético aumenta la diuresis. Si se aumenta la eliminación de sodio, atrás de él va el agua, entonces la diuresis es mayor. También participan en la producción de la matriz mesangial, contiene particularmente dos componentes como el colágeno y la fibronectina, es decir, tienen una función estructural de sostén y lo que hacen es que el ovillo ese de los capilares glomerulares se puedan anclar bien al glomérulo. También producen citoquinas y prostaglandinas, es decir, inciden en lo que es la respuesta inmune. Incrementan la fagocitosis de las inmunoglobulinas y los depósitos de inmunoglobulina que se ejercen sobre la membrana basal y tienen una contracción estimulada por la angiotensina 2 y el sistema simpático, porque tienen aparte actina y miosina estas células, o sea que son células contráctiles.